La sociología es la ciencia que estudia las relaciones sociales, las estructuras y las instituciones que configuran la vida en sociedad. Se interesa por cómo interactúan los individuos y cómo se forman grupos, comunidades y sociedades. Macrosociología posibilita la transmisión de una cultura de una generación a otra y continuación a largo plazo de una sociedad. Por ejemplo, puedes hablar sobre cómo la desigualdad económica en México afecta al acceso a la educación y a la salud pública. Microsociología, cómo comportarse apropiadamente y qué podemos esperar de las personas si seguimos o desafiamos las normas y valores de una sociedad. Un ejemplo podría ser cómo las dinámicas familiares influyen en la socialización de los niños en diferentes contextos socioeconómicos. La imaginación sociológica a este concepto, acuñado por Seth Wright Mills, se refiere a la habilidad de conectar experiencias personales con problemas sociales más amplios. Por ejemplo, si una persona pierde su empleo, puede ser un reflejo de una crisis económica general que afecta a muchas familias en México. La perspectiva funcionalista ve a la sociedad como un sistema interdependiente donde cada parte cumple una función para mantener el orden social. Por ejemplo, la educación no solo prepara a los individuos para el mercado laboral, sino que también inculca valores y normas que promueven la cohesión social. Funciones manifiestas son la enseñanza de habilidades académicas y laborales. Funciones latentes es la creación de redes sociales y transmisión cultural. Disfunción es la desigualdad en el acceso a la educación, rezago educativo y calidad desigual entre escuelas públicas y privadas. Perspectiva del conflicto es la visión marxista, entiende la sociedad como un campo de lucha entre clases sociales. En México, esto se puede ver en las tensiones entre trabajadores y empresarios, por lo cual son. El papel del individuo es ser parte de una clase social que lucha por sus intereses. La desigualdad se manifiesta en el acceso a recursos y oportunidades. La visión feminista también aborda la desigualdad, enfocándose en cómo las mujeres enfrentan discriminación y violencia estructural. Interaccionismo simbólico son perspectiva, se centra en los significados que las personas dan a sus interacciones. Los símbolos son elementos que tienen un significado compartido como el uso de ciertos colores en festividades. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es clave. Por ejemplo, el contacto visual puede variar según el contexto cultural. El enfoque dramatúrgico de Gaffman compara la vida social con una obra de teatro, donde los individuos representan roles según el contexto. Cultura hegemónica son las prácticas, formas de pensamiento, costumbres de formas de actuar que son características del grupo o grupos más poderosos económica o socialmente. La subcultura segmento de la sociedad que comparte un patrón característico de normas de conducta, costumbres y valores diferentes del patrón general de la sociedad. Viejitos bailadores familiares petroleras, por ejemplo. Los grupos indígenas que mantienen tradiciones específicas pueden considerarse subculturas. La contracultura es la subcultura que deliberadamente se opone a ciertos aspectos de una cultura dominante hegemónica. Ejemplo, movimientos punk en la Ciudad de México. Comportamiento colectivo relativamente espontáneo y no estructurado de un grupo de personas que reaccionan a una influencia común en una situación ambigua. Ejemplo, manifestaciones y protestas en el Zócalo de la Ciudad de México. La perspectiva de la norma emergente es una gran multitud desgobernada por expectativas de comportamiento adecuado. También se refleja las convicciones compartidas sostenidas por miembros del grupo y se aplica a través de sensaciones y la nueva norma de comportamiento adecuado puede surgir en lo que al comienzo parece ser una situación ambigua. Por ejemplo, como durante la pandemia se establecieron nuevas normas sobre el uso de mascarillas. Las modas FEDs son los patrones temporales de comportamiento que exigen una gran cantidad de persona, es independiente de las tendencias anteriores. Suelen ser vistas con entretenimiento o falta de interés por los no participantes. Y también son efímeras. Por ejemplo, los Pinefed Heads se popularizaron a mediados de la década de 2010 y como un Fed, su auge fue efímero. Aunque todavía se utilizan, ya no son tan comunes ni novedosos como en su punto máximo, como un reto viral. Las modas fashion son estilos más duraderos, costumbres placenteras de las masas, que tienen una línea de continuidad histórica, suelen tener implicaciones más amplias porque pueden reflejar o dar la impresión de riqueza y estatus, como ciertos tipos de vestimenta.
tradicional. Por ejemplo, la chamarra de cuero se popularizó inicialmente en la década de 1950, asociada con la cultura rebelde y el movimiento de los motociclistas. Como una pieza de fashion, la chamarra de cuero ha tenido una presencia constante y duradera en la moda, reinventándose en distintas épocas y estilos.